Nos quedamos, bueno, ya resolvimos un último ejercicio sobre conservación de la energía generalizado. Los demás ejercicios son similares. Eh, hay variantes en donde podemos considerar movimiento circular o bien movimiento parabólico con resistencia del aire. Pero no tenemos, bueno, no vimos esos temas en su momento. El movimiento circular se ve en cinemática. No es complicado. El movimiento circular es, por ejemplo, tú tienes una cuerda y en el extremo de una cuerda pones una piedra. Tomas la cuerda y te crees vaquero y quieres agarrar una vaca, ¿bien? O lanzar esa piedra. Lo que haces es rotaciones, ¿verdad? Con tu brazo empiezas a girar así la piedra o la cuerda y, bueno, esta piedra describe una trayectoria circular. El movimiento circular es un movimiento periódico, en el caso que, bueno, parte de este es periódico ya que describe una trayectoria una y otra y así muchísimas veces. La velocidad en esos tipos de movimientos depende del radio, claramente, depende de la longitud de la cuerda, que en este caso sería el radio, y también si el círculo es horizontal o es vertical con respecto a la superficie. En el caso que sea horizontal, la gravedad no va a afectar el movimiento. Si es un círculo vertical, como el de un juego mecánico que se va elevando a lo largo de una trayectoria y describe toda una circunferencia, conforme va ascendiendo, la gravedad lo que hace es intentar frenarlo. Entonces ahí afecta mucho este campo G. Esas serían algunas variantes sobre conservación de energía con movimiento circular, pero pues a lo mejor será en el recurso que tengan o en el especial, si es el caso, en donde yo pueda ver esos temas, ¿vale? Vamos a pasar a otra cosa. Esto se llama momento lineal. El momento lineal es una cantidad muy importante en física, es una cantidad vectorial y se define muy fácil. Bien. El momento lineal de una partícula es una cantidad vectorial. Bien. ¿Cómo se define esta cosa? Pues si tú tienes una partícula, imagina que tú tienes una partícula m que se mueve a lo largo del eje X con cierta velocidad v, ¿sale? O no tiene que ser en el eje X, puede ser en cualquier otra dirección, ¿sale? Tienes una partícula, esa partícula tiene cierta velocidad en algún punto, en alguna dirección del espacio, no importa, ¿bien? Estas partículas tienen energía cinética, tienen posiblemente energía potencial gravitacional y van a tener momento lineal. El momento lineal se define como P minúscula, es una cantidad vectorial y se define como la masa multiplicada por la velocidad. Bien, esta es así, muy simple la cantidad y muy importante. Bien, así de simple nos lleva a un teorema nuevo de conservación que veremos en breve. ¿Cuáles son las unidades del momento lineal? Las unidades de P son unidades de la masa por unidades de velocidad. Unidades de masa son kilogramos en SI, unidades de velocidad son metros sobre segundo. Estas son unas unidades, bueno, las unidades de la cantidad P se utilizan, pero a veces son más convenientes las siguientes. Si yo multiplico esta unidad por segundo sobre segundo, observemos lo siguiente. Estas unidades de aquí son unidades de aceleración. Estas de aquí son unidades de masa. Unidades de masa por unidades de aceleración me dan unidades de fuerza, es decir,
Newton. Bien. Y por lo tanto quedaría como Newton por segundo, ese segundo que quedó aislado. Entonces vamos a trabajar estas unidades del momento. Las unidades de P en el sistema internacional son Newton por segundo, que también en el sistema británico o inglés sus unidades pueden ser libras fuerza por segundo. En el sistema CGS serían linas por segundo. O bien sería unidades de masa por unidades de velocidad. También son equivalentes, pero me conviene más verla como Newton por segundo. Bien. Resulta que así como se define esta cantidad P, o este momento, la segunda ley de Newton se puede reescribir de la siguiente forma. Nosotros sabemos que la fuerza, bueno, la segunda ley, ahí sí que reconozco que no se entiende, segunda ley de Newton. Sabemos bien que la fuerza total que actúa sobre un sistema es igual a la masa por la aceleración. ¿Bien? Bueno, la aceleración, yo sé que es igual ¿a qué es igual la aceleración? ¿Se acuerdan? Es la rapidez, bueno, la razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo, ¿verdad? La aceleración es esta cantidad. Sí. Es esto de aquí. Eso creo que fue en la primera clase que tuvimos presencial. Y en donde todos iban bien emocionados porque iban a tomar física. Voy a suponer que la masa es constante. Como es una constante, yo la puedo introducir en la derivada. Si me compro una, puedo meter, sacar, dentro de la derivada. Y quedaría como derivada con respecto del tiempo de la masa por la velocidad. Pero si se dan cuenta, este producto masa por velocidad es el momento lineal que acabo de definir. Y entonces quedaría como la derivada del momento con respecto del tiempo. ¿A qué hemos llegado? A que la fuerza total que actúa sobre un sistema es la suma de todas las fuerzas, eso según la ley de Newton. Es igual a la masa por la aceleración, es correcto, pero también es igual a lo siguiente, es igual a la razón de cambio del momento lineal con respecto del tiempo. Esta ecuación es una versión un poco más general de la segunda ley de Newton, pero aquí yo puedo tomar variación del momento. Y a pesar de que aquí yo supuse la masa constante, aquí, y la introduje en la derivada, resulta que si yo supongo una masa variable, la ecuación se sigue cumpliendo. Esta ecuación me permite resolver sistemas de masa variable, como el lanzamiento de un cohete espacial. La masa del cohete inicialmente es la masa de toda la estructura, más lo que lleva dentro, más la masa del combustible. Pero conforme va ascendiendo, el combustible se va quemando, y entonces la masa del todo el cohete va disminuyendo. Es un sistema de masa variable. Una banda transportadora de material va cargando y descargando. Es un sistema de masa variable. Entonces, podemos imaginar otros sistemas de masa variable. Esos no se pueden resolver con masa por aceleración. No es suficiente. Necesitas un término asociado a variaciones en la masa. Y eso te la da el momento lineal. ¿Bien? Este de aquí es la segunda ley de Newton más general en mecánica clásica, que es lo que estamos viendo. Bien, la rama más fácil de la física. Aquí es esta de aquí es segunda ley de Newton. Bien, y puedes resolver sistemas de masa variable. Si nos da tiempo, resolvemos un ejercicio asociado a estos sistemas. Es muy interesante, como el de
cohete. ¿Bien? Y de hecho es importante saber, si yo quiero lanzar el cohete de aquí a la Luna, ¿cuánto combustible necesita para que le dé la suficiente velocidad y escapar del campo G? Porque la gravedad, si tú lanzas un objeto hacia arriba, ¿qué pasa? Regresa. ¿Bien? Si tú brincas, regresas a tierra otra vez. ¿Qué velocidad se requiere a imprimir a un objeto para que escape del campo gravitatorio? Bien. Si esta es la Tierra, es redonda, no es plana, no, claro que no. El campo G lo podemos imaginar como esto de aquí. El campo G siempre es hacia el centro de la Tierra, de la gravedad, ¿verdad? Si tú lanzas un objeto, este vuelve a la superficie. Lo lanzas más fuerte, pues sigue regresando, porque resulta que la velocidad que tú le imprimes no es suficiente. Entonces, un cohete espacial que está por aquí, que está despegando, ¿qué velocidad debe llevar para superar todo esto? Ese campo de gravedad. A esa velocidad se le llama velocidad de escape. Y esa velocidad de escape en la Tierra es de alrededor de 11.3 kilómetros por segundo. Claro que no es lo mismo hacer despegar un cohete en la Tierra que en Júpiter, que en Plutón, que en el Sol, que en la Luna. No, no es lo mismo. Esas velocidades dependen de qué tan intensa sea la gravedad. Bien. Entonces, entre más pesado o más grande sea el planeta, su campo gravitatorio es más intenso y por lo tanto se requiere una velocidad de escape cada vez mayor. Eso se puede ver con la ley de gravitación universal de Newton. Ese Newton hizo de todo, ¿verdad? Y se puede estimar esa velocidad de escape. Y con esta velocidad de escape, combinándola con la segunda ley de Newton de masa variable, se puede calcular la masa del combustible. Vean, qué interesante es todo esto. Bueno, regresando acá, vamos a suponer lo siguiente. Hay una cantidad por ahí que llamada impulso, pero esa no es de mi interés. De hecho, no la necesito para lo que voy a ver enseguida, que son las colisiones. ¿Bien? El impulso lo pueden imaginar como una fuerza muy grande en un breve instante. Por ejemplo, cuando tú golpeas a alguien o cuando tu mamá te está dando ahí con la chancla, es una fuerza muy grande en un intervalo de tiempo pequeñito. A esa fuerza por unidad de tiempo se le llama impulso. Cuando rebota una pelota de tenis en un muro o están jugando frontón, la fuerza que ustedes le imprimen es muy grande y el contacto con el muro es un instante muy pequeño. Se dice que tiene un impulso. El impulso está relacionado con el momento lineal. De hecho, el impulso es una cantidad vectorial. Regresando a los ejemplos, si tú tienes un muro y tú inicialmente tienes una pelota que va dirigida con velocidad inicial al muro, ¿qué es lo que hace? Choca y luego rebota, ¿verdad? Y regresa con una velocidad diferente a la inicial. Es diferente, no es la misma, es una colisión. Bien, la pelota tuvo contacto, estuvo aquí pegada un intervalo de tiempo muy pequeño, que nosotros no es ni un segundo, es algo muy, muy pequeñito que yo no puedo medir muy preciso, ¿verdad? Con un cronómetro no se puede, porque necesitas tener un intervalo, un tiempo de reacción muy corto también. Entonces, ese intervalo de tiempo delta t, que permanecen en contacto, y mi pregunta es, ¿qué fuerza promedio se aplicó o bien imprimió la pelota sobre el muro? Esa fuerza promedio te lo da el impulso. ¿Bien? El impulso J es una cantidad vectorial. Este se define como esa fuerza promedio, es una cantidad vectorial, por ese intervalo de tiempo, o bien ese tiempo de contacto. Y resulta que a su vez,
el impulso J es igual al cambio en el momento lineal. El momento lineal que tenía antes de la colisión y después de esta. Entonces, combinando estas dos expresiones de aquí, tú puedes obtener una relación para la fuerza promedio, aproximadamente, que sería el cambio de momento entre el intervalo de tiempo. ¿Vale? Esa es una cosa que podemos ver, pero no es de mi interés. Lo que es de mi interés es lo siguiente. Acuérdense de la tercera ley de Newton. Dice que si tú aplicas una fuerza sobre un cuerpo, este reacciona con la misma intensidad de esa fuerza, pero en sentido contrario. En el caso que no sea así, en el caso que no reaccione ese cuerpo, demostramos hace tiempo, cuando creo que en la unidad 2, que si no suceden así las cosas, resulta que puedes tener una fuente de energía ilimitada. ¿Bien? Lo cual no sucede en la realidad. Entonces significa que el cuerpo debe responder para eliminar esa posibilidad. Entonces, vamos a considerar lo siguiente. Vamos a suponer dos personas. Tú y tu hermano, tu hermanito, el que sabe sumar y tú te enojas porque no sabes, están combatiendo, ¿sale? Tu hermanito, el que va en la primaria, resulta que es igual de grande que tú. Bien, y están luchando. Este eres tú, la persona A, tu hermanito es la persona B. Están aislados, no hay agentes externos, ¿sale? Están aislados, no los ve su mamá, sino le da dolor, ¿verdad? Nada, solamente están ustedes dos. En una superficie horizontal, o sea, ya no, solamente están ustedes. ¿Qué es lo que está pasando aquí en esta situación? Pues tú estás aplicando una fuerza sobre tu hermanito. Bien, esta fuerza vamos a llamarle fuerza que ejerces tú, o es decir, la partícula A sobre la partícula B. Pero por tercera ley de Newton, si ustedes no se están moviendo, es decir, están forzando nada más, significa que tu hermanito ejerce la misma fuerza que tú, pero en dirección contraria. A esta fuerza le voy a llamar la fuerza que ejerce el hermanito B sobre ti, el cuerpo A. ¿Bien? Entonces, voy a aplicar segunda ley de Newton a cada componente, a cada elemento de este sistema aislado. Como es un sistema aislado, no hay fuerzas externas, no hay fuerzas de fricción. Estas de aquí son fuerzas internas, son un par acción-reacción. ¿Vale? Obedecen a la tercera ley de Newton. Muy bien. Entonces, lo que hemos aprendido hoy es que la segunda ley de Newton te dice que la fuerza total es igual a la derivada del momento con respecto del tiempo. Bien. Bueno, vamos a desglosar esta ecuación para este sistema aislado. La fuerza que aplicas tú sobre tu hermanito es igual a, imagina que tu hermanito es lo aíslas. Bien. ¿Qué fuerza está sintiendo él? ¿Qué fuerza externa siente? Ah, pues la fuerza que tú le estás imprimiendo es esa fuerza en rosa, A sobre B. ¿Y eso qué es lo que puede provocar en él? Puede provocar un cambio en su momento B, porque tiene etiqueta B. Entonces aquí sería la razón de cambio del momento B, que es un vector con respecto del tiempo. Similarmente, si hacemos lo mismo contigo, aquí te aislamos, te aíslo, tú sientes una fuerza externa. Esa fuerza externa es la que ejerce tu hermanito sobre ti. Y esta fuerza de aquí lo que hace es, lo que puede provocar es un cambio en tu momento lineal. ¿Vale? Entonces, ¿eso cómo lo escribo matemáticamente? Pues así. La fuerza B sobre A lo que puede provocar es un cambio en tu momento. Voy a sumar estas cantidades como en la primaria, porque es la fuerza total. Estoy considerando este sistema de aquí, ¿sale? Este es mi sistema aislado. ¿Qué fuerzas internas hay? Pues solamente para acción-reacción. ¿Qué es lo que voy a hacer? Sumarlas, esa es la fuerza total.
Entonces, si yo sumo estas fuerzas, fuerza A sobre B con la fuerza B sobre ¿a qué es igual? Pues a la suma de estas derivadas. La derivada del momento, bueno, sí, no importa el orden, momento A con respecto del tiempo, más la derivada del momento B con respecto del tiempo. La suma de derivadas es la derivada de la suma, ¿verdad? De cálculo. Esto sería así. Muy bien. Pero, bueno, ese es en los términos de momento. ¿Qué pasa en los términos de fuerza? ¿Cuánto vale esta suma de fuerzas? Pues es igual a cero, porque obedece a la tercera ley de Newton. Una de ellas es el negativo de la otra. Bien. Y entonces, estas fuerzas de aquí se cancelan mutuamente, ya que obedecen a la tercera ley de Newton. Esta suma vectorial es igual a cero por tercera ley. Es Newton sobre todo, ¿verdad? Bueno, entonces sigo la cadenita de igualdades y vean algo interesante a lo que llego. Tengo que la derivada con respecto del tiempo de la suma de los momentos es igual a cero. Bien, vector. A ver, recordemos de cálculo. ¿Qué pasa si tú tienes la derivada de una función igual a cero? ¿Qué puedes deducir de esta expresión? ¿Qué función tiene como derivada cero? Una recta tiene derivada cero. Una parábola. Una cúbica. ¿Qué función tiene como derivada cero? Nos llevaron cálculo múltiples veces desde la secundaria. Seguramente 2 o 3 veces en el tecnológico. Pues resulta que esta función es la función constante. Ya que cualquier función constante tú la derivas y obtienes cero. Bien. Bueno, este es el contexto de cálculo. Vamos acá. Mira, es lo mismo. Tengo la derivada de algo igual a cero. ¿Qué significa? Que lo que estoy derivando debe ser una constante. En este caso, lo que estoy derivando es el momento, la suma de los momentos de las partículas. Tengo dos partículas nada más, que son, eres tú y tu hermanito. Bien, cada uno tiene un momento, A y B. Si yo sumo esos momentos, eso sería el momento total del sistema. Es como la fuerza total, pero en este caso momentos. Esta suma es igual al momento total del sistema, ya que es igual. Tengo que la derivada de ese momento total es igual a cero. Por lo tanto, significa que el momento total debe ser un vector constante. Y agárrense de algo porque seguramente ya se fueron para atrás. Esta ecuación se puede extender a varios cuerpos. Recuerda que la condición aquí es que yo estoy suponiendo cuerpos aislados. No hay fuerzas externas, es decir, no hay resistencia del aire, no hay fricción, porque la fricción es una fuerza externa. Sí hay campo gravitatorio, pero es decir, no puede entrar ninguna fuerza aquí, no hay ninguna fuerza externa, ¿sale? Están prohibidas, es un sistema aislado. Lo puedo extender a muchos cuerpos, a n cuerpos. Y acuérdense de algo. Vamos a llegar a lo siguiente. En ausencia de fuerzas, y si no se entiende, externas, el momento lineal
total del sistema se conserva. ¿Qué significa esto? Que entre dos instantes de tiempo, inicial y final, los que tú quieras, el momento inicial total, voy a llamarle así, momento inicial total inicial, debe ser igual al momento total, pero en el instante final. Esto significa que el momento se conserva en ausencia de fuerzas externas. Y saluden a otro teorema de conservación en física. Esto de aquí me permite resolver ejercicios de condiciones. Muy fácil. Pero la condición es no hay fuerzas externas. Porque si hay fuerzas externas, entonces la derivada de aquí no es igual a 0 y el momento no se va a conservar. ¿Vale? Por eso hay que leer con cuidado. Fuerzas externas. El momento total es la suma de los momentos individuales. Es como la fuerza total, ¿sale? La fuerza total es la suma de las fuerzas. El trabajo total es la suma de los trabajos. El momento total es la suma de los momentos lineales, ¿vale? Bueno, para ilustrar esto, seguramente están impactados ahorita, es de esperarse, ¿sí? Vamos a resolver un ejercicio de colisiones de Szymanski para empezar, ya después un poco más interesante, este de aquí. Y sus imágenes son este de aquí. Bueno, dice el Szymanski, dos deslizadores de masas diferentes se acercan uno al otro sobre un rel de aire sin fricción. Muy bien. Sin fricción, la fricción es una fuerza externa, entonces, en principio el momento se conserva, el momento lineal, porque hay otros tipos de momentos, momento angular también. Bueno, regresando al ejercicio. Después de chocar, bueno, antes de la colisión es la imagen A, la que está aquí, la primera. Esa es la situación. Tiene dos deslizadores, el deslizador A de masa medio kilogramo y el deslizador B de 300 gramos de masa. Van uno hacia el otro. El objeto A tiene una velocidad de más 2 metros sobre segundo. El objeto B tiene una velocidad de menos 2 metros sobre segundo. El menos indica que va a la izquierda. ¿Sale? Los dos se mueven sobre una superficie libre de fricción. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que chocan. Eso se ve en la imagen B. ¿Sale? ¿Qué pasa cuando chocan? ¿Se quedan pegados? Pudiera ser. Puede ser que se queden pegados o puede que no. Dependiendo de cuál sea el resultado final, si se quedan pegados o si no se quedan pegados, recibe un nombre esa colisión. En el caso que se quedan fusionados o pegados, se le llama colisión totalmente inelástica o un choque totalmente inelástico. En el caso que no, dependiendo si la energía cinética antes y después es la misma, es decir, no hay pérdidas, se le llama colisión totalmente elástica. En el caso que haya pérdida de energía durante la colisión, se le llama simplemente colisión parcialmente elástica o parcialmente inelástica. Bueno, aquí la pregunta es, después de que chocan, ¿qué velocidad tiene el deslizador A? Esa es la pregunta. Después de la colisión. Y aquí un dato importante. El deslizador B tiene una velocidad final de más 2 metros sobre segundo. Es decir, que después de la colisión llegó B y rebotó. ¿Sale? ¿Qué pasó con A? Puede que A vaya atrás de B o puede que regrese por donde vino. ¿Bien? ¿En qué sentido se va a mover? Eso me lo va a decir el signo del resultado. Si es positivo, significa que va a la derecha.
Si es negativo, pues apunta a la izquierda. Bien. ¿Entiendes el ejercicio? El objetivo es calcular la velocidad de rebote del deslizador A, este de aquí. ¿Con qué velocidad se va a mover después de que chocan? ¿Me entiendes? ¿No me entiendes? Sí, se entiende. Aquí no hay fuerzas externas. Es importante saberlo. Las fuerzas externas las puedo imaginar como fuerzas de fricción o como una fuerza que está en una manita que está impulsando a uno de los deslizadores. La manita que empuja al deslizador B o una que empuja al deslizador A. Eso sería una fuerza externa, ¿vale? En este caso no hay dichas fuerzas. Entonces, el momento lineal se conserva. Hay fuerzas externas. ¿Qué significa? Que el momento total inicial debe ser igual al momento total final. Estos ejercicios sería interesante resolverlos con Newton o con el teorema trabajo-energía o con la conservación de la energía. ¿Se conserva? ¿No se conserva? Bien. Se puede resolver con conservación de la energía. Aquí el W otras es 0 porque no hay fuerzas de fricción. ¿Sale? Habría que calcular la energía mecánica total antes de la colisión y la energía mecánica total después de la colisión. Estas energías deben ser iguales y de ahí despejar a la velocidad. ¿Sí? Pero, ¿qué desventaja presenta eso? Pues que vas a tener ecuaciones de segundo grado. ¿Por qué de segundo grado? Porque recuerda, la energía mecánica depende de la energía potencial y la energía cinética. La energía potencial aquí es 0 en todo momento porque yo puedo poner mi nivel de tierra a lo largo del riel. Y las alturas de ambos deslizadores en todo instante van a ser 0. ¿Bien? Ese término no va a ser importante. Pero resulta que el término cinético, este es proporcional a la velocidad al cuadrado. Y vas a poner términos cinéticos antes de la colisión y después de la colisión. Vas a tener términos cuadráticos en todo instante. Van a ser ecuaciones de segundo grado. ¿Se puede hacer? Sí. Bien. Pero no lo voy a hacer así con energías. Lo voy a hacer con conservación del momento. Es muy fácil. ¿Qué debo hacer? Puedo hacer una tabla de momentos, ¿no? Creo que de esa forma sí lo entienden con tablas. Debo calcular momento. Tengo dos partículas, partícula A y partícula B. Para cada partícula yo le asocio un momento lineal, ¿sale? Vamos a poner aquí el cuerpo A y el cuerpo B. Bueno, no hay B, sino sus momentos, ¿sale? Voy a poner aquí momento A, es una cantidad vectorial, y este va a ser igual a la masa del cuerpo A por la velocidad de ese cuerpo. ¿Bien? Y acá otra columna que va a ser para el momento B, y es la masa del cuerpo P por su velocidad. Lo voy a hacer en dos instantes. Una es antes y otra es después de la colisión. ¿Sale? Antes y después. ¿Por qué antes y después? Porque antes y después de la colisión, porque en esos instantes son de mi interés. Yo tengo información antes de que choquen. Me interesa saber la información después de que chocan. ¿Sale? Antes de la colisión, el deslizador A. ¿Cuál es su momento? Pues su momento es su masa, 0.50 kilogramos, multiplicado por su velocidad. Toma en cuenta el signo, es muy importante porque son cantidades vectoriales. ¿Bien? Aquí todo se mueve a lo largo del eje X. Por lo tanto, los momentos van a tener componente únicamente en X, no hay componente en Y.
porque no es una colisión vertical, ¿bien? Solamente es en un eje horizontal. Entonces, aquí su momento será igual a la masa. La masa es de 0,50 kilogramos por su velocidad, que es más 2 metros sobre segundo. Ahorita hacemos las cuentitas, ¿bien? Haces lo mismo para el deslizador B. ¿Qué masa tiene? 0,30 kilogramos con velocidad de menos 2. Entonces, aquí quedaría 0,30 por menos 2 metros sobre segundo. Hace lo mismo para después de la colisión. ¿Qué información tienes? Solamente información del cuerpo B. Dice que tiene una velocidad de más 2 metros sobre segundo. Su masa sigue siendo la misma, ¿verdad? No perdió masa durante la colisión. Perder masa durante la colisión lo podemos ver como que se haya roto y un pedazo de ese deslizador haya salido en otra dirección. ¿Bien? No es el caso. Entonces aquí su masa, perdón, su momento después de la colisión sería 0,30 kilogramos por más 2 metros sobre segundo. ¿Qué momento tengo aquí? Ah, pues el momento no lo sé, solamente conozco la masa, pero no conozco la velocidad. Bien, no sé cuál es. ¿Qué debo hacer? Debo sumar estos momentos. Me conviene hacer primero las puntitas. ¿Cuánto te da esto de aquí? 0,5 por 2, pues te da 1, ¿verdad? 1 newton segundo, son las unidades. Aquí te da menos 0,60 newton por segundo. Aquí te da, pues, lo mismo, ¿verdad? Lo mismo. Y aquí te da 0,60 newton segundo. Son las unidades. Muy bien. ¿Qué es lo que hago? Me estoy dando cuenta que hace falta una columna de momento total. Momento total es la suma de los momentos. ¿Sale? Suma los momentos iniciales. 1 newton segundo menos 0,60 newton segundo es 0,40 newton segundo. Suma los momentos finales. Es 0,50 por la velocidad que lleva después más 0,60 newton segundo. ¿Y cómo deben ser estos momentos? Pues estos momentos deben ser iguales, ¿bien? Porque este se conserva. Y entonces tendrías la siguiente ecuación. 0,40 newton segundo debe ser igual a 0,50 kilogramos por la velocidad incógnita más 0,60 newtons segundo. Despeja la velocidad A. El 0,60 pasa restando. Te queda 0,20 negativo. Y ese 0,20 entre 0,5, ¿verdad? Y te da de 0,4 menos 0,6 entre 0,5 te da de menos 0,4 metros segundo. La velocidad. Déjenme ver si no hay errores. No convence de todo. Ok, bien. Déjenme, vamos a generar la última videollamada porque quedan unos 1 minuto.